Bueno, genial. Entonces, vamos a iniciar con la formación sobre lo que serían los requisitos específicos para la ISO 14001 en su versión 2015. Bien, recuerden que ya hemos visto algunos requisitos que son transversales, genéricos, y vamos a trabajar específicamente sobre aquellos requisitos que impactan directamente a esta norma, no de manera general, sino de manera bien específica. ¿Bien? Por lo cual, bueno, vamos a estar hablando de esta norma. Lo que es más importante es poder entender, ¿no? Cuáles son, digamos, su centro de atención, sobre qué está trabajando esta norma, cuál es su enfoque, cuál es su alcance. Para eso existen algunas definiciones que trae la norma o que podemos buscar de manera genérica. Y lo primero que se habla es del medio ambiente, ¿no? Que también hay un debate sobre esta palabra, ¿no? Medio y ambiente, que quiere decir exactamente lo mismo, sería algo redundante. Hoy se está hablando más de el ambiente, ¿sí? Pero bueno, esta norma es de la gestión del medio ambiente, así que bueno, nada. Por ahí no han modernizado el significado de la expresión medioambiental, ¿no? Pero bueno, vamos a entender por el ambiente exactamente lo mismo que sería medio ambiente. Básicamente es el entorno del sitio en que opera una organización. Tengan en cuenta que acá siempre estamos pensando en una organización que brinda servicios, que fabrica productos, bien, que se interrelaciona con diferentes elementos, con el aire, con el agua, el suelo, los recursos naturales, porque necesitamos recursos, ¿sí? Para poder trabajar con la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación. ¿Por qué es importante los seres humanos? ¿Sí? Y acá no estamos hablando de cuestiones de seguridad, estamos hablando sobre aquellos impactos ambientales que yo puedo generar como organización y puedo afectar a mi entorno. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, pero esta es una norma de sitio, es solamente del lugar, y realmente es incorrecto, ¿no? Porque pensar en que existe un entorno totalmente hermético de una organización es imposible, ¿no? Siempre vamos a interactuar con el medio externo, por eso no es una norma de sitio, y menos si brindamos algún tipo de servicio, ¿no? Recién lo estábamos hablando, una empresa de servicio de transporte. O sea, hablar que esta norma impacte solamente en su organización, de su puerta a la parte trasera, es imposible, ¿no? Acá estamos hablando de una organización que transporta, que se mueve por una ciudad o por todo un país o pasa por diferentes países. Entonces, no es que exista un límite, digamos, geográfico muy marcado para lo que es el medio ambiente. Acá vamos a hablar sobre, como les digo, las interacciones que podemos llegar a tener nosotros como organización con todos estos medios: aire, agua, suelo, diferentes recursos naturales, flora, fauna y los seres humanos. Por eso es muy importante, cuando hablamos de partes interesadas, tener en cuenta quiénes son mis vecinos, ¿sí? Por dónde yo transito, qué efectos puedo generar a ese tercero, ¿no? Al ser humano, ¿bien? Ya que si yo contamino, por ejemplo, puedo incidir, por supuesto. Si yo escaseo los recursos de un área, también puedo afectar a mi entorno, y incluyendo, por supuesto, al ser humano. Entonces, todos estos elementos son importantes porque los vamos a estar trabajando. Esta norma se basa en lo que sería la identificación de aquellos impactos ambientales que puede estar generando o que genera mi organización. ¿Para qué? Para definir controles. Ya lo vamos a estar hablando más adelante, pero bueno, más que nada para que ustedes entiendan en qué contexto vamos a estar trabajando. Existen algunas expresiones como desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, bueno, cada corriente con su definición. Yo traje acá una que es muy conocida, que dice: aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para atender sus propias necesidades. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a entender que existe un desarrollo sostenible, en este caso, si pensamos
en lo económico, en lo ambiental y en lo social para una organización. Porque yo puedo hacer actividades ambientalmente muy buenas, pero que no son o van en contra de la economía de una organización. Eso hace que en el tiempo no se vaya a sostener, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo rentabilidad, porque tengo grandes inversiones y no puedo desarrollarlas. Por eso esta norma trabaja sobre el mejoramiento progresivo o la mejora continua, también conocida. Por supuesto, la parte social tengo que tenerla en cuenta, ¿sí? Por aquella afectación que yo puedo generar también al tercero. Cuando yo contemplo como organización mi economía, la parte ambiental y la parte social dentro de un equilibrio, puedo hablar de un desarrollo sostenible. Y esta norma trabaja mucho sobre esa visión, ¿sí? Sobre la sostenibilidad de un sistema de gestión a través del tiempo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Esta es una de las tres normas más importantes que una organización suele implementar, ¿no? Estamos hablando de la ISO 9000, de la ISO 45 y en este caso de la ISO 14000. Básicamente esta norma especifica los requisitos que permiten a una organización lograr los resultados previstos. Por supuesto, ¿cuáles son estos resultados previstos para una organización? No contaminar, cuidar el ambiente, bien, y muchas veces lograr esos beneficios a nivel económicos propiamente dichos de las actividades que yo genero, que tienen un impacto ambiental. Les doy un ejemplo. Una organización requiere energía, requiere papel, requiere agua, genera residuos. Si yo trabajo sobre la mejora de estos temas, de estos procesos, claramente voy a incidir positivamente en la gestión de la organización a nivel económico. ¿Sí? Porque si yo digo, bueno, genero campañas de reducción de consumo de papel, bueno, va a ser papel que una organización no va a tener que comprar. ¿Sí? O en el caso, por ejemplo, de el consumo de energía, ¿no? Y más ahora con quita de subsidios y demás, bueno, justamente una organización tiene que trabajar fuertemente en esto. ¿Para qué? Para no insumir costos excesivos por el uso de este recurso. Entonces, la norma de gestión ambiental también, de cierta manera, y si lo quieren ver así, incide en la rentabilidad de una organización cuando las acciones son positivas. Inclusive también el hecho de contaminar. O sea, si yo contamino, puede ser que me cierren, me clausuren la empresa. ¿Sí? Desafortunadamente en muchas provincias es más económico contaminar que pagar, o sea, contaminar y pagar las multas que realmente hacer una buena gestión, implementar una buena planta de tratamiento, una buena gestión de residuos. Así que bueno, esto es parte de esa evolución que tiene la sociedad, que tienen los gobiernos en cuanto a lo que es la gestión ambiental, que se está viendo. Hay muchas acciones que se están implementando, apoyando a las organizaciones o a las personas que quieren trabajar respecto a estos temas, ¿no? Un ejemplo claro es el tema de la iluminación LED, ¿no? Cuando empezamos a ver el tema de la iluminación LED y era realmente costosa tener este tipo de tecnología. Hoy básicamente no hay diferencia o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires no se permite la venta de otro tipo de iluminación. Hoy tenemos básicamente todo LED. Si ustedes van a cualquier supermercado van a encontrar que todo es LED. Es muy difícil encontrar desde ya lo que serían lámparas incandescentes. Bueno, proporciona a la alta dirección información para contribuir el éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible, lo que estábamos hablando. Acá tiene que haber una clara participación de la alta dirección, porque muchas de estas acciones requieren recursos, requieren inversiones. No solamente porque la normativa legal lo establece, sino acá lo que se apunta es que la organización vaya mucho más allá de lo que establece la legislación vigente. Hay muchas provincias que carecen de legislación propiamente dicha hacia algunos elementos. Por ejemplo, si ustedes están en la provincia de Buenos Aires, van a encontrar que existen muchas normativas asociadas a, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera. Pero si ya cambian de provincia y, no sé, vamos a Santa Fe, ahí corrígeme si me estoy equivocando, pero no tienen mucha legislación asociado a este tema, así que toman como referencia la normativa
de Buenos Aires, pero esta provincia no tiene este tipo de normativas. Entonces, acá hay un tema muy importante porque cada provincia acá genera sus propias normativas, ¿no? Como país federal. Sí existen normativas a nivel centralizado, ¿sí? Leyes nacionales, pero las provincias desarrollan normativas propias o leyes propias en función de esta normativa, ¿no? A nivel nacional. Pero bueno, son temas que vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con legislación es bastante complejo a nivel ambiental en Argentina, ¿sí? No todas las provincias, como les digo, tienen normativas que se apunten a un marco nacional y todas son absolutamente aplicables, ¿no? Acá cada provincia es autónoma, así que bueno, hay que conocer también mucho de legislación, por lo menos de la parte básica de los sitios que estamos auditando. Bien, por lo menos para entender qué le vamos a solicitar a una organización. Bueno, la ISO 14000 no pretende aumentar o cambiar los requisitos legales de una organización. Básicamente lo que busca es que se cumplan los requisitos legales, esa es la base que debemos tener en cuenta y en función de eso que cada organización vaya encontrando su mejora continua. Pero la base siempre es el cumplimiento, no solamente de los requisitos de esta norma, sino de los requisitos legales. Bien. Eh, Bien, ¿qué trae como resultado la implementación de este tipo de normas? Primero, mitigar los impactos ambientales que una organización puede llegar a generar, es decir, reducir ese valor de impacto negativo, ¿no? Propio de las actividades. Por supuesto, cumplir con las normativas legales, tener una perspectiva de ciclo de vida, abordar diferentes partes interesadas, no salir en los diarios, no tener problemas de imagen, de marca, ¿no? Por ser una empresa contaminante, una empresa que no trabaja en el pro del medio ambiente. Ustedes conocerán un montón de casos de organizaciones que han salido en los diarios diciendo, bueno, esta empresa contamina y bueno, genera una mala publicidad e inclusive muchas organizaciones han desaparecido por esa mala publicidad. Eh, Esta norma, recuerden que también se rige bajo la estructura de alto nivel y trae algunos anexos. En la parte A de los anexos, si ustedes leen la norma ISO 14000, van a encontrar información aclaratoria de cada uno de los puntos. Por ejemplo, dice 6.1.1 es identificación de peligros y riesgos. Bueno, si ustedes van a ese anexo, explica un poquito más. Bueno, eso quiere decir que una organización debería hacer esto, debería hacer lo otro. 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. Bueno, acá lo que se busca es que las organizaciones hagan esto. O sea, hay una explicación mucho más grande de lo que requieren este tipo de requisitos justamente para esta norma. Y en la parte B, básicamente, contiene una referencia a la anterior norma, que era la 14001 en su versión 2004. Bien, hubo un proceso de migración y hoy estamos hablando de la ISO 14001 en su versión 2015, que es la última que tenemos y que se calcula que en 10 años, a partir de justamente su emisión, va a cambiar. Así que bueno, con este curso van a estar un tiempito con esta norma. Después existen otras normas que hacen hacia la gestión ambiental similares, ¿no? Que por ahí tienen otro enfoque, pero responden a todo lo que es la serie de normas 14000. Tenemos una que es la 14044, que es el análisis de ciclo de vida. Bien, seguramente ustedes habrán escuchado de la cuna, de la cuna, la tumba y expresiones similares. Eso hace a lo que se llaman análisis de ciclo de vida. Muy de moda hoy ese tipo de normativas. También tenemos la 14031, evaluación de desempeño ambiental, cómo hacer una evaluación del desempeño de una organización. Otras como la 14064, que es el cálculo de huella de carbono, también herramientas muy conocidas que hoy se están utilizando muchísimo como referencia justamente para demostrar la gestión que tiene una organización en cuanto a su desempeño ambiental. Bien, pero bueno, esto más que nada para que ustedes lo tengan como otro tipo de normativas y de referencias que ustedes pueden llegar a encontrar dentro de esta serie 14000. Bien, pero son normas independientes. En algunos casos se está buscando certificar
este tipo de normas. Hoy no se certifican. Sí se pueden auditar, ¿sí? No por organismos externos para emitir un certificado, pero sí se pueden auditar para ver si efectivamente están funcionando o no en una organización. Recuerden que son las series 14001 las que se certifican en este caso. Bien, ¿de esto tienen alguna consulta? No, por mí nada. ¿No? No, no. No, nada, hasta ahora nada. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, recuerden, del 1 al 5 eran requisitos que ya estuvimos viendo de manera integral y del 6 en adelante hay cambios. Hay cambios en esta norma por su enfoque, por su área de trabajo, que son los que vamos a estar viendo. Este es el plano que seguíamos viendo, más que nada para que ustedes se puedan ubicar dentro de las series de la ISO 9000. Bien, acá ya entra en el 6.1 una derivación del 611, 612, 613, 614, que son los que vamos a estar trabajando el día de hoy. El 6.3 que tenía la norma ISO 9000, acá ya desaparece, ya no existe ese requisito que era gestión del cambio, no lo trae esta norma. Después en el 8.2, ¿sí? Acá vamos a hablar de preparación y respuesta ante emergencias ambientales. Este 8.2 sí está incluido como un nuevo elemento puntual a esta norma. Bien, y después del 8.3 al 8.7 ya no existen, que estos son elementos que estuvimos estudiando en la sesión anterior. Bien, entonces acá nos vamos a centralizar en el 6.1. De hecho, esta clase va a ser casi exclusivamente de los requisitos del 6.1 porque es donde tiene mayor fuerza esta norma. Y después estaríamos abordando del 8.1 en adelante. Recuerden que 9.1, 9.2, 9.3 se ven de manera general, ya los estuvimos charlando. Igual me voy a detener en el 9.1 para mostrarles cuál es el enfoque de lo que habla la norma de seguimiento y medición, indicadores, para que ustedes más o menos lo vayan asociando en cuanto a lo que es el desempeño ambiental. Bien, pero bueno, vamos a enfocarnos en el 6.1, en toda su línea que tiene bastante diversidad en cuanto a las herramientas que nos trae la norma. Así que bueno, ¿cómo arranca la línea de los 6? Arranca con el 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Recuerdan que esto ya lo vimos de manera general, riesgos y oportunidades, bajo el punto de vista de la ISO 9000, 14000 y 45. Bueno, acá básicamente les traigo la referencia para que ustedes vean que acá está este requisito donde dice que la organización debe determinar los riesgos asociados con amenazas y los riesgos asociados con oportunidades considerando los impactos ambientales. Es decir, cuando yo hago mi análisis de riesgo de manera integral, ¿no? Recuerden que acá estamos haciendo un curso integral, tengo que tener en cuenta cuáles son los impactos ambientales que tiene la organización, cuáles son los requisitos legales que tiene la organización en materia ambiental y los otros requisitos derivados del 4.1 y 4.2 que estamos hablando de contexto y partes interesadas. ¿Bien? Entonces, cuando yo analizo mis riesgos, tengo que tener en cuenta estos elementos. Bien, mis requisitos ambientales, los requisitos legales y los requisitos o los resultados realmente del contexto y de las partes interesadas. Bien, en este caso, por supuesto, esta normativa no nos dice cómo lo debemos hacer, siempre nos dice qué debemos considerar. A diferencia de la ISO 9000, acá sí me pide evidencia del abordaje de los riesgos y las oportunidades. Me pide evidencia documentada, por lo cual tengo que mostrar que he hecho un análisis de riesgos y oportunidades, ¿no? Y si estamos hablando de un sistema de gestión integral, recuerden, pensamiento calidad, pensamiento medioambiental y pensamiento de seguridad y salud de una misma manera, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es para complementar algo que ya estuvimos viendo, que estuvimos abordando, que estuvimos trabajando en las primeras sesiones cuando veíamos gestión integral. Bien, y acá traigo algunos ejemplos de algunos elementos que ustedes pueden llegar a encontrarse cuando una organización les muestra y dice, bueno, hemos hecho un análisis
de nuestro contexto. Bien, en este caso han utilizado un FODA donde identificaron fortalezas, oportunidades, amenazas y riesgos. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bien, a esto ellos le han dado el carácter de riesgos y oportunidades. Bien, y han definido acciones para abordarlas. En este caso, el primero dice escasa sensibilidad ambiental de las personas para realizar trabajos bajo el control de la organización, es decir, baja conciencia. La gente no es consciente de las implicancias ambientales que tienen sus actividades. ¿Ven? Eso lo podemos encontrar en absolutamente todas las organizaciones. Es muy común, así que bueno, eso se trabaja bastante. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la oportunidad que ellos han identificado respecto a esto? La contaminación en las actividades que se realicen. Claro, si la gente no es consciente, esto sería un riesgo, no es una oportunidad. Si la gente no es consciente de los impactos ambientales, no es que se lo sepa de memoria, sino la implicancia de contaminar, de hacer las cosas mal, no tener buenas prácticas de trabajo. ¿Qué me puede generar? Contaminación en las actividades que se realicen. Por lo cual la organización lo aborda a través de un programa de capacitación y toma de conciencia para todo el personal. Listo, de esta manera lo vemos de una manera un poco más lineal, ¿no? Tengo una debilidad, esto lo he abordado como un riesgo y tomo acciones. ¿Bien? Después identifican una amenaza, futura aprobación de la legislación ambiental que es mucho más estricta y que afecta la actividad. Bien, esto también lo podemos llegar a encontrar o puede suceder muchas veces que se emiten nuevas normativas que son muy restrictivas y la organización puede ser que no tenga todos los recursos necesarios. Ellos han identificado la reducción de la facturación como un riesgo, claro, porque si tengo que invertir muchísimo, se puede estar afectando la economía de la organización, la economía interna. Por lo cual, lo que definen como acciones es la implementación de cambios en los productos aplicando un enfoque de ecodiseño. Bien, aplicando ese enfoque de ecodiseño asociado a esta normativa legal, bueno, van a abordar esta problemática. Pero bueno, nada, o sea, son algunos de los ejemplos que les traigo que ustedes pueden llegar a encontrar. Algo muy común también es la gestión energética, ejecución de instalaciones que fomentan la eficiencia energética. Esto es una fortaleza. ¿Cuál es la oportunidad asociada a esta fortaleza? La reducción de costos en el consumo energético. Llevar adelante el proyecto de modernización con políticas de eficiencia energética serían las acciones. Bien, así ustedes pueden encontrar un montón de acciones similares, ¿no? Por ejemplo, el tema de uso de energía renovable, el cambio de iluminación LED, la automatización de equipos, bueno, un montón de elementos que una organización puede llegar a implementar. Y la última, hablan de una oportunidad, sector cada vez más concientizado en temas ambientales, con mayor posibilidad de compra de productos más respetuosos con el medio ambiente y contratistas con mejores prácticas ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo sector o el mismo rubro tiene una mayor conciencia a nivel ambiental. Bien, esto lo que hace justamente es empujar a que la organización tenga buenas prácticas asociados hacia la gestión ambiental. Esto que genera facilidades para la adquisición de insumos amigables con el ambiente, esa es la oportunidad que están identificando, y la acción que establecen para abordar esa oportunidad es ponderar a los proveedores que ofrezcan productos alineados con nuestras políticas ambientales. ¿Listo? Buscar proveedores que ofrezcan productos o servicios muchísimo más amigables en cuanto a lo que es la gestión ambiental. Algunos ejemplos, ¿sí?, que ustedes pueden llegar a encontrar. Bien, pero bueno, esto lo traigo nada más para que ustedes puedan ver qué tipo de análisis puede hacer una organización respecto a su análisis de riesgo. Bien, ¿alguien quiere consultar algo de esto, de este tema? No, yo no. Bueno, genial. Igual si quieren algunos otros ejemplos, me dicen, yo les voy pasando más información, cosas que tengo de otras organizaciones, puede ser similares al rubro de ustedes o no, para que puedan tener algunos elementos más claros.
Pero esto básicamente es un ejemplo, digamos, a grandes rasgos para que ustedes puedan ver algunos de estos elementos. Bien. Bueno, y ya entrando, el 6.1.2 habla sobre los aspectos ambientales. Bueno, ¿qué son los aspectos ambientales? Aspectos e impactos ambientales. ¿Qué nos dice la normativa? Que una organización debe identificar aquellos aspectos ambientales y sus impactos, o debe evaluar sus impactos asociados justamente a sus actividades bajo una visión de un ciclo de vida. Es decir, hay que considerar etapas consecutivas e interrelacionadas entre los productos y los servicios, desde la adquisición de una materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que la norma nos habla? Nosotros desarrollamos productos o servicios. Recuerden que estos productos y servicios, para llevarlos a cabo, requieren actividades. ¿Sí? Actividades como actividades administrativas, mantenimiento, gestión de efluentes, bueno, generación de energía, almacenamiento de combustible, almacenamiento de productos químicos, bueno, todo lo que ustedes imaginen que existe en una organización, como diferentes etapas o diferentes procesos, generan aspectos e impactos ambientales. Por lo cual yo debo considerar que, por supuesto, yo no soy una organización hermética, yo requiero insumos, requiero energía, requiero agua, o sea, recursos naturales, y desde esa etapa debo considerar cuáles son los aspectos ambientales de mi organización, porque acá vamos a encontrar grandes diferencias. No es lo mismo una organización que trabaja en la minería que una organización que vende servicios ambientales o servicios de asesoramiento. Bien, tienen impactos ambientales diferentes. No quiere decir que no los tenga comparativamente con otras industrias, quiere decir que yo los tengo, pero yo requiero insumos, requiero elementos, y desde ese punto de vista tengo que considerar la gestión ambiental. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, dice productos más amigables con el medio ambiente, productos biodegradables, productos reutilizables. Hay un montón de productos de este estilo. Entonces, lo que nos invita a la norma justamente es que las organizaciones analicemos todos estos elementos que se encuentran a disposición en el mercado para poderlos llegar a implementar, siempre y cuando, recuerden, económicamente sea viable, por supuesto, porque si voy a comprar algo que me mata la facturación, no hace que sea sostenible en el tiempo, y seguramente no lo voy a continuar o no lo voy a hacer. Bien, entonces desde ese punto de vista yo tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Bien, hasta el producto final, el servicio final. Bien, y acá entra la perspectiva de ciclo de vida, que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero acá no quiero confundirlos, quiero que entiendan que cada uno de los procesos tienen elementos que se requieren, que nosotros le vamos a llamar entradas. Por ejemplo, insumos, energía, papel, ¿sí? Repuestos, bueno, todos estos elementos que yo requiero en mi proceso, que por supuesto va a generar salidas que son parte de la dinámica normal de una organización. Yo consumo papel, ¿qué genero? Y residuo de papel. Yo utilizo insumos de cocina, ¿qué voy a generar? Residuos, por supuesto. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Bueno, sobre estos elementos, identifica los impactos los aspectos ambientales, evalúa los impactos ambientales y toma medidas de control. Vamos a un ejemplo muy típico, que es el consumo de papel. Yo requiero papel para mi operación. Muchas veces esto genera el residuo como tal de papel. Bien, perfecto. Ahora el residuo lo tengo. ¿Cuál es el impacto ambiental? La generación de residuo de papel. ¿Qué debería hacer yo para atender ese impacto ambiental? Y bueno, mira, puedo tener a la Fundación Garraham que le entrego y ellos reciclan el papel, o se lo entregan a cooperativas que reciclan este papel. Entonces, eso también lo puedo tener. O también puedo incidir a través de la reducción de ese consumo, ¿no? Por supuesto, no solamente es gestionar el residuo, sino disminuir ese residuo que estoy generando.
¿Por qué? Porque ahora tengo firmas electrónicas o compré un software que me ayuda justamente a disminuir ese nivel de impacto ambiental que tengo. Entonces, para que ustedes lo analicen de esta manera, ¿no? Tengo una entrada que sería el consumo de papel, bien, mi proceso, justamente dicho, mi actividad administrativa, un residuo y controles operativos asociados justamente a abordar ese impacto ambiental. Así para cada uno de los procesos que ustedes se imaginen. Normalmente esto genera una herramienta que nosotros le llamamos matrices. La norma no dice matrices, ¿sí? Lo más común y utilizado son las matrices, que son realmente extensas, son inmensas esas matrices. Cada quien establece cuál es su medida de evaluación, si es numérico, si es o cuantitativo o cualitativo, ¿no? Pero eso lo define cada organización. Lo importante es el resultado, que sea congruente. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que vos, organización, por ejemplo, estoy viendo un sector de mantenimiento y les digo, bueno, ¿y el consumo de aceite? Y no tenemos identificado el consumo de aceite, pero ¿utilizás aceite? Y sí. Bueno, ¿y qué haces con ese aceite? Y mira, la verdad que no sé, lo tiro al desagüe. No, eso está mal, eso no lo puedes hacer porque tienes un impacto ambiental. Estás afectando al medio ambiente. Entonces necesitamos establecer medidas de control. Bien, entonces, por más hermosa que sea la matriz, lo que a nosotros nos interesa ver es que sea congruente con el potencial impacto que tiene una organización. Bien, entonces, acá vamos a hablar de entradas, que son los insumos, autopartes, combustible, agua, energía, gas, bueno, todos los elementos que requiere una organización para desarrollar una actividad como atención al usuario, mantenimiento, el desarrollo informático, perdón, acá apago un segundito el celular, ahí está, desarrollo informático, planificación logística, prestación de un servicio, bueno, el que sea la actividad que yo considere. Y voy a tener salidas, emisiones a la atmósfera, generación de residuos que pueden ser reciclables o residuos peligrosos, o el mismo uso del recurso natural, posibles derrames, posibles incendios. Acá hay algo interesante y es que la norma nos dice que debemos analizar los impactos ambientales en condiciones normales, es decir, normalmente consumo energía. En casos anormales, por ejemplo, tengo la rotura de un equipo, ¿sí? O tengo un residuo electrónico. No es que todos los días genere un residuo electrónico, pero bueno, cuando llega a su vida útil o se daña, genero ese tipo de residuos y tengo que considerarlos. O en caso de emergencias, ¿sí? Emergencias como incendios, derrames, entre otros. Hay organizaciones que identifican inundaciones, sismos, un montón de situaciones de emergencia que pueden incidir en la organización. Estos los tengo que identificar. Es muy importante porque la norma me está marcando que lo debo hacer. Debo identificar ese tipo de impactos ambientales en condiciones normales, anormales y de emergencia. Por lo cual, si ustedes están auditando una organización y les dicen, bueno, y en caso de emergencia, ¿qué han identificado como impactos ambientales? No, ninguno, nunca hemos tenido una emergencia, está bien, pero acá estamos hablando de la potencialidad que ocurra algo, porque vos tienes que tener controles para prevenir ese impacto ambiental, ese impacto negativo sobre el ambiente. Bien, entonces por eso es importante que ustedes lo entiendan bajo este esquema: entradas, actividades y salidas. Ya lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, yo, organización, requiero productos, materiales, insumos, consumo de energía, consumo de agua, requiero movilidad, por ejemplo, para efectuar un servicio, en este caso de transporte, un servicio administrativo, un servicio de lavado o una actividad de carga de combustible. Bien. Y esto me va a generar salidas, residuos, vertimientos, emisiones y riesgos ambientales. Bien. ¿Por qué es importante esto? Reitero, porque sobre estos elementos, residuos, vertimientos, emisiones y riesgos ambientales, voy a tener que trabajar como organización, voy a tener que establecer controles. ¿Y sobre cuáles? Sobre los que sean más significativos, me dice la norma.
¿Y cómo voy a saber cuáles son significativos? Eso se lo deja libre a las organizaciones para que desarrollen una metodología que les permita indicar cuáles son los aspectos significativos. Por lo cual, sobre los significativos sí o sí debo tener control, me lo dice la norma. Así que bueno, eso lo debo contemplar. ¿Por qué es importante la gestión de residuos? Bien, muchas veces nosotros solamente vemos el tacho. ¿Sí? El tacho, tiramos, arrojamos el residuo en el tacho de basura y no vemos lo que hay trasfondo. Bien, ¿alguien ha ido a un relleno sanitario alguna vez? ¿Conoce de alguno? No, Sí, yo fui. ¿Sí? ¿A cuál fuiste? No me acuerdo uno que está en Capital, ¿puede ser? Sí, tiene esa Me llevaron con la sigla, sí, al facultad, SEAMSE. pero el SEAMSE seguro que fue. Al SEAMSE, bien. Entonces, ¿qué suele pasar? Que nosotros vemos el tacho, ¿sí? El tacho de residuos, tiramos el residuo y listo, y nos olvidamos. Pero esto genera un trasfondo, ¿sí? Que es qué pasa en un relleno sanitario. Lo que ustedes ven donde hay gente recuperando residuos es un panorama muy normal de países subdesarrollados, ¿sí? Y hasta ahí, ¿no? Porque también hay países desarrollados que tienen una mala gestión de residuos, pero bueno, digamos que es un panorama muy usual donde hay muchas personas que ingresan para ver qué pueden recuperar, qué pueden sacar de acá. Obviamente, estas personas no tienen un trabajo formal, están expuestos a un montón de enfermedades, un montón de lesiones, problemas a nivel de salud. ¿Sí? No sería lo ideal que ocurriera eso. Y el que ustedes pueden ver a la izquierda sería la gestión actual de residuos que tenemos en algunos países, como por ejemplo en Argentina, en Colombia y demás, donde hay inversiones. Básicamente, imagínense una pileta con una membrana, ¿sí? En la cual se arrojan residuos y se compactan, tal cual como nosotros haríamos con nuestra bolsa, ¿no? Cuando se está llenando, la empujamos un poquito hacia abajo y seguimos rellenando. Por supuesto, en algunos casos, como por ejemplo en el SEAMSE, tienen un sistema de captación de lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? El jugo de la basura, básicamente. Donde después los tratan a través de una planta de tratamiento y los pueden volcar o utilizar para su riego. Por supuesto, los residuos tapados generan olores. Esos olores se dan por los gases, ¿sí? Por la actividad microbiológica. Eh, Hay sistemas de emisión de estos gases en algunas empresas, como por ejemplo en el SEAMSE, ya que estamos hablando, recuperan ese gas y tienen proyectos para transformar ese gas, porque es biogás, ¿sí? En gas domiciliario, porque se puede hacer sin ningún problema, no es que venga contaminado con bacterias, ni mucho menos, ¿no? Es biogás. Pero en definitiva, lo estamos arrojando en un gran, gigante agujero y estamos rellenando, rellenando. Y cuando ya llega y se colmata y tenemos una montaña, lo tapamos, le ponemos algo de verde, un par de arbolitos y listo. Es un sistema muy bueno. Es lo que tenemos, no tenemos nada más en cuanto a lo que es gestión de residuos. Por supuesto, años luz comparados con otro tipo de países como Suiza que está importando residuos. ¿Por qué? Porque tienen una gestión tan eficiente que ellos pueden aprovecharlo, generan biogás, generan biomasa, o sea, energía a través de biomasa, reciclan todo lo que son residuos y pueden generar nuevas producciones. Nosotros no, nosotros tiramos todo. Desafortunadamente hay una baja conciencia apoyado a pocas políticas asociadas a este tipo de temas, inversiones muy precarias comparativamente con otro tipo de inversiones a nivel de infraestructura. Eso es lo que tenemos. Por eso cuando tiramos un papelito, tiramos algo en un tacho, bueno, finalmente viene a parar a este tipo de sitios. Inclusive hay un caso muy llamativo en Brasil donde tiraron un equipo en un relleno sanitario muy similar al que ustedes están viendo a la derecha, y era un equipo que se utiliza en la parte médica, ¿sí? Para hacer tomografías y demás. ¿Qué pasa? Estos equipos tienen isótopos radioactivos, por lo cual la gente cuando lo desmanteló vio que algo estaba brillando, se untaban esa sustancia verde,
Bueno, y murieron más de 200 personas porque estaban contaminados con radiación. Entonces, una mala gestión de residuos puede realmente afectar a la parte social más allá del medio ambiente, por supuesto. Así que bueno, nada, esto como para traerlo como mensaje en cuanto a la parte de gestión ambiental. Papel. Es muy común, utilizamos papel para, para nuestras actividades a nivel administrativas. Bien, ¿alguien sabe cómo se hace el papel? ¿Han visto alguna papelera? No, nunca. Bien. Bueno, acá les voy a mostrar. Obviamente el papel se extrae de la madera, generando grandes problemas de deforestación. No siempre el origen es el mejor. Hoy ya tenemos organizaciones que trabajan con sellos FSC que hablan que estos bosques que se están utilizando no son bosques nativos, que se están reforestando en otros lugares y demás. Pero bueno, lo cierto es que la sacamos de la madera, generando problemas de deforestación. Esta madera, por supuesto, se tritura, se genera esta pulpa que ustedes pueden ver a la derecha, donde se utilizan grandes, gigantes cantidades de agua para obtener una masa homogénea y poder fabricar el papel, que muchas veces imprimimos el correo y lo tiramos a la basura. Entonces, ese es el verdadero problema o la implicancia a nivel ambiental que tiene el tema del consumo de papel, no solamente los árboles, sino también las grandes cantidades de agua y de energía que se utilizan justamente para producir. Bien, agua. Utilizamos agua todo el tiempo, por supuesto, agua potable. Se puede ser no para bebida, pero a nivel industrial necesitamos, higiene necesitamos. Bueno, el problema potencialmente del agua es que no tenemos agua potable o tan frecuente de manera natural, ¿no? Cada vez están más contaminados las fuentes donde tomamos el agua, ya sea pozo o ya sea río, por lo cual las, los gobiernos tienen que tener plantas potabilizadoras, ¿sí? Que básicamente utilizan grandes cantidades de energía, grandes cantidades de productos químicos para mejorar las condiciones del agua y sacar todos los contaminantes y que física y químicamente y bacteriológicamente sean aptos para nuestro consumo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, pero hay mucha agua, mira, tenemos el río de la Plata, tenemos bárbaro, sí, pero no en todas las regiones pasa esto, ¿sí? Aparte, sí, tenemos disponibilidad, pero no de agua potable, de agua. Y esa agua hay que potabilizarla y eso genera muchos problemas a nivel ambiental, ¿sí? Ese proceso de tratamiento. Por lo cual también hay que hacer una buena gestión del uso de este tipo de recurso natural. Bien, en ciertas provincias, hacia el norte y hacia la zona de Mendoza, hay muchísima escasez de agua. Bien, no sé en el tema de Posadas, Priscila, ¿cómo es el tema de disponibilidad del agua? Tú estás en la No, zona, no. tú estás en la Sí, zona no, ciudad, ¿no? no, escasez de agua acá no hay. No, no hay. Perfecto. No, no hay. Lo que sí pasa muchas veces es el tema energético, ¿no? Sí, sí, es. Por Bueno, ahí en el tema energético, sí, ahora se está implementando, o sea, se está poniendo en marcha algo muy bueno que es el Silicon Posadas, que van a implementar todo lo que es energía renovable. bien. ¿Pero eso a uso domiciliario o a uso industrial? No estoy tan informada. Sé Ah, ok. que es un programa que lo está realizando la provincia y se está armando toda una planta eh, en la salida de Posadas cerca del aeropuerto. Ah, ok, ok, está bien, pero es con fotovoltaica, o sea, paneles solares. Paneles solares. Ah, bien, bien, perfecto, claro. Bien, perfecto. Bueno, el problema puntual de Misiones básicamente es que tienen una de las represas más grandes de Argentina donde producen muchísima energía, pero por el tipo de manejos que tienen a nivel político, a nivel de concesiones y demás, tienen poca disponibilidad de energía, generando una gran cantidad de Sí, energía.
Y es carísimo. Y es carísimo. Es muy ¿Cuánto muy pagan caro. ustedes? Así vemos una comparativa con Buenos Aires. Claro, bueno, no sé cómo será en Buenos Aires. Acá, por ejemplo, yo, una persona sola en un departamento entre 4.000 y 5.000 pesos por mes. Y Bueno, yo no estoy nunca en mi casa. 4.000 y 5.000 pesos por mes. Yo te digo que yo vivo Sí, en la ciudad de Buenos Aires y pago 2.000 pesos y vivimos dos personas. Y tengo dos claro. heladeras, un acuario gigante, eh, por supuesto aire acondicionado. Así No, que, sí, acá es bastante caro. O sea, yo no estoy nunca, estoy 10 horas en la empresa, a veces más. Prácticamente, o sea, vuelvo a dormir nomás. bien. Así que bueno, viste, hay una comparativa importante, ¿no? En cuanto a lo que es disponibilidad y costos. Y tengamos en cuenta que Sí. el nivel de ingresos, por ejemplo, en Posadas no es igual que el de Buenos Aires, ¿no? No, no, para nada, Así que bueno, para o sea, nada. para ti es caro y seguramente la cuidas bastante, la energía. Es que, o sea, prácticamente no dejas nada prendido justamente para cuidar que no te venga tanto consumo. Si queda prendida solo la heladera todo el día, no sé cuál es el consumo, qué te consume tanto. Pero es la energía que es cara acá. Bien, bueno, así la clase puede ver una comparativa en cuanto a lo que son costos, el tema del recurso, que muchas veces escasea en diferentes partes del país. Bien. Obviamente hay muchos temas de beneficios económicos que por ahí a veces tenemos en Buenos Aires, a diferencia de otras partes, ¿no? Inclusive Priscila está en una empresa de transporte donde el boleto son 50 pesos, ¿no? Sí, 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 50 pesos es sin sube. Ok, ¿y alguien sabe cuánto sale en Buenos Aires? Creo que 20 y pico. Yo en La Plata creo que algunos pago 20 y pico. Claro, imagínate esa diferencia. 25,80 creo que están. Claro, bueno, ¿viste? Hay una Sí, gran diferencia. Buenísimo. Entonces, para que ustedes puedan ver también lo que sería el efecto que generan los impactos ambientales asociados a estos aspectos que, bueno, son parte de los recursos que necesitamos, que utilizamos. Ahora, somos una empresa que consume papel, no es que vamos a dejar de utilizar papel. Hay empresas que trabajan sobre lo que es papel cero, pero sin lugar a dudas, perdón, hay actividades que sí o sí generan, o sea, no hay forma porque el organismo de control me lo pide o tengo que tener legajos de esta manera legalmente, entonces tengo que tener un consumo, bien, pero si yo trabajo para disminuirlo en lo que pueda justamente gestionar, bueno, a esto es lo que apunta justamente este tipo de normativas, bien, no quiere decir que no vamos a impactar absolutamente nada. Y son parte natural de lo que yo hago, ¿bien? Y de lo que yo necesito. Por ejemplo, en la empresa donde está Priscila, ahí la tomo como ejemplo, o una empresa de limpieza, requiero agua para lavar las unidades o utilizo agua para limpiar vidrios, limpiar el piso, o sea, no es que no lo voy a utilizar, lo voy a utilizar. Pero obviamente voy a tener acciones tendientes a utilizar y aprovechar mejor ese recurso. Bien, y esa es la visión que tiene que tener una empresa. Y acá, bueno, les traigo un ejercicio para que hagamos de manera conjunta. Esto es una oficina. Bien, ¿qué impactos ambientales se les ocurre que genera una actividad administrativa como la que ustedes están viendo? el consumo de papel. Consumo de papel, bien. ¿Algo más? Vencemos condición normal, anormal y de Tenés emergencia. ¿Vale? consumo de energía. Consumo de energía, Ahí recurso. también, ahí también podés, bueno, igual en una oficina que tengas un generador, porque un corte, bueno, depende, puede ser que ahí en Sí, situación normal, si tenés muchos cortes de luz, puede ser que tengas un generador o algo para que te alimente energía cuando no tenés. Esa sería una situación anormal. claro, claro, yo puedo decir, mira, no es que normalmente pero anormal, o
sea, si no funciona correctamente el servicio de energía, lo puedo utilizar y obviamente eso me genera consumo de gasoil y me genera emisiones a la atmósfera. Exacto. Bien, ¿qué más se les ocurre? Una condición de emergencia, ¿qué puede ser? Incendio o sismo. Bueno, dependiendo de donde estés, obvio. Un incendio, sismo, inundaciones. Bien, Ujú. bien, son condiciones que generan impactos ambientales, porque un incendio genera emisiones a la atmósfera, por supuesto. Y Utilizó, residuos también. genera residuos, utilizó agua para extinguir o extintores. Bien, entonces genera impactos ambientales de alguna manera, ¿no? Por supuesto no son muy usuales, pero cuando ocurren, por supuesto tengo que atenderlos, ¿no? Puede ser residuos electrónicos, por ejemplo, una computadora que ya no sirva más. Muy bien, residuos electrónicos. También puedo llegar a tener residuos electrónicos y necesito ver qué hacer con esos residuos electrónicos. Bien, ¿qué más se les ocurre que puedo encontrar en una oficina? Después los restos de comida Residuos, bárbaro, perfecto, y consumo de recursos. Ahí en el mismo sentido con la comida. exactamente. ¿Algo más se les ocurre? Después tenés los cartuchos de tóner, que son residuos especiales. Muy bien, perfecto. O sea, la mayoría es residuo y consumo de energía dentro de una oficina. Bien, y tenemos diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, climatización. Si yo utilizo gas para hacer digamos, la climatización de la zona, o si yo tengo aires centralizados o aires split, ¿sí? Entonces tengo diferentes tipos de consumos, perdón, de impactos ambientales, ¿no? Asociados a todo lo que es la parte de climatización. Bien, para calentar o para enfriar. Bien. Seguramente puedo tener una cocina o un sector para calentar, entonces también tengo que evaluar los impactos ambientales asociados justamente a la utilización o la gestión de residuos, utilización de recursos. Eh, También puedo encontrar el tema de limpieza, ¿sí? Que genera obviamente residuos, que puedo utilizar recursos como insumos de limpieza. Así que bueno, son diferentes factores que puedo tener en cuenta. El mobiliario también, ¿sí? Mesas, sillas, seguramente en algún momento se me van a romper, se van a dañar y yo tengo que ver qué hago con ese residuo. ¿Lo puedo tirar? ¿Me conviene donarlo? ¿Hay alguien que lo puede reparar? ¿Bien? Entonces eso es pensar bajo la perspectiva de ciclo de vida asociados a una actividad. Entonces no quiere decir que una actividad como oficinas no tenga impactos, tiene impactos ambientales y muchas veces algunos de estos son significativos y sobre ellos debo trabajar, debo abordarlos, ¿no? Si yo les decía, por ejemplo, una minera, iban a sacar un montón de impactos ambientales. Bueno, perfecto, pero todo tipo de actividad tiene impactos ambientales. ¿Listo? Bueno, acá les traigo algunos ejemplos, ¿bien? Administración de oficinas, consumo de energía, que ustedes bien nombraron, consumo de papel también, generación de residuos asimilables a urbanos y también, en caso de emergencia, la generación de incendios. Son algunos, obviamente se nombraron mucho más. ¿Cuál es el impacto que genera, por ejemplo, el consumo de energía, el agotamiento del recurso natural, el consumo de papel? También el agotamiento del recurso, también puedo generar residuos. Contaminación del suelo, del agua por una mala gestión de residuos, emisiones a la atmósfera por el incendio. Incendio obviamente lo puedo explayar un poco más y puedo poner emisiones, residuos, consumo de agua. Bien. Entonces acá vamos a hablar de causa-efecto. Bien. Aspecto, causa, efecto, impacto. Bien. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Pero entonces véanlo bajo esta perspectiva, aspecto ambiental e impacto ambiental. ¿Qué nos dice la norma? Que yo debo después evaluar ese impacto ambiental, porque sí, por supuesto, yo tengo consumo de energía, consumo de papel, consumo o generación de residuos, incendio, pero no tienen todos una misma probabilidad de que ocurra, no tienen una misma gravedad de que ocurra, ¿no? O que ocurra y, bueno, genere un impacto ambiental. Entonces, ahí yo puedo hacer un primer filtro para enfocarme realmente en los impactos significativos y frente a esos
tomar acciones. Bien, muchas veces acá puedo generar objetivos y metas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, consumo de papel, obviamente es un impacto ambiental que me genera un agotamiento del recurso natural. ¿Qué se les ocurre que pueden ser acciones asociadas a mitigar ese impacto ambiental? Por ejemplo, armar un plan para digitalizar la mayor, o sea, que se digitalicen todo lo que son los archivos, se puede usar todo en digital, no tanto en papel. Bien, Se arme un, claro, digitalización. Sí, perfecto. o reutilización del papel, por ejemplo, no sé, tenemos un manual que ya no sirve más y reutilizamos las hojas Bien, también. perfecto. ¿Qué más se les ocurre? Cambiar Limitar la proveedor de cantidad. papel. Cambiar el proveedor de papel. Sí, por uno que haga papel reciclado, hojas Claro. recicladas. Claro, ahí no voy a disminuir el consumo, pero Claro. sí voy a trabajar sobre lo que es el agotamiento del recurso, porque estoy trabajando con un proveedor que me genera o me entrega un papel que viene reciclado, ¿sí? Que no es papel virgen, no es papel blanco, que tiene un costo a nivel ambiental mucho más grande, ¿no? Porque requiero mucha más cantidad de agua para generar esa tonalidad. Es Ujú. correcto, también puedo trabajar con un proveedor que haga esto. Bien, ¿qué más se les En- ocurre? y hacer algún plan para dar una cierta cantidad de hojas por empleados para que las que tengan las utilicen bien. Entonces ahí empezás a ver efectivamente cuánto estaban imprimiendo de más sin necesitar o no. O sea, si vos Bien. limitas la cantidad de hojas, o sea, si, o le das un carnet para que cada vez que vayan impriman quede registrado quién fue y para qué, ahí ya lo empezás a limitar. Bien, existen impresoras con este tipo de tecnología donde una persona que requiera imprimir tiene que ir, poner su tarjeta y Ah, confirmar que efectivamente lo que quiere imprimir es, es eso, ¿sí? Y confirmar. Es más, muchas veces se le hace seguimiento. ¿Quién está imprimiendo más? ¿Por qué está imprimiendo más? ¿Está sacando todas las copias de la Facu o realmente está haciendo totalmente. lo que, o está imprimiendo lo que realmente necesita? Hay un seguimiento, Con el ¿sí? simple hecho de que la computadora te pregunte, ¿estás imprimiendo en un solo faz? ¿Estás seguro? Ya ahí reducís. Claro, claro. Bueno, les doy una también, implementar software. Cuando yo empiezo a dejar planillas, planillas, planillas y tengo que hacer muchas cosas a mano y llevo una aplicación o genero un software, también estoy generando una menor carga de consumo de recursos, en este caso de papel. Bien. Ahora, por supuesto, esto es lo ideal, esto es lo que sería interesante implementar. Ahora, hay que hablar con la alta dirección, hay que hablar con la empresa para decir, bueno, esto se puede hacer, vamos a cambiar la tecnología de impresoras. Tengan en cuenta que acá inclusive también hay un tema cultural. ¿Y por qué ahora tengo que cuidar del recurso si antes no pasaba nada? Bien, entonces hay una falta de conciencia y eso ocurre en muchas organizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener todo este tipo de cosas en cuenta, hay que no solamente implementar medidas, sino también trabajar con la toma de conciencia de la gente, con la formación. Entonces, no son medidas aisladas, todo tiene que ver, como decía Priscila, con un plan de acción para abordar esto. Y muchas veces estos se transforman en objetivos. Es decir, bueno, mira, yo quiero disminuir mi consumo de papel porque tengo un impacto ambiental. Entonces genero objetivos, genero metas, genero programas, justamente para atender este impacto ambiental que se me está presentando en mi organización. Bien, y de a poco ir mejorando. No, no voy a decir, bueno, este año papel cero. No, bueno, seamos lógicos, ¿no? Por supuesto, con, con lo que puede llegar a ocurrir en una organización y también el tema de los recursos. Recuerden que acá estamos hablando de un pensamiento sostenible. Bueno, bueno, acá tienen algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Bien, entonces, ¿qué nos dice la norma? Primero, debo determinar cuáles son los aspectos ambientales, bien, asociados a las actividades, productos y servicios. Yo se los quiero acá mostrar. Bien, en condiciones normales, anormales y de emergencias. ¿Qué hago con esta información? Evalúo el impacto ambiental.
¿Cómo? Con la metodología que la organización decida. Puede ser métodos cualitativos o métodos cuantitativos, estableciendo escalas de valoración, generando criterios. Bien, entonces no querramos como auditores imponer criterios, sino entender cuáles son los criterios y las escalas de valorización que dio una organización, que definió la organización. Muchas veces esto puede estar acompañado de un procedimiento, no es obligatorio para la norma, pero a veces las organizaciones dicen, no, yo tengo un procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales, donde defino criterios y donde digo que a partir de tal número o de acuerdo a la decisión de un profesional o un equipo de trabajo, bien, considero que es significativo. ¿Para qué? Para priorizar ese aspecto ambiental, darle un nivel de relevancia. Y acá es donde digo, esto es significativo, es importante. Establezco controles, puedo generar objetivos y también puedo tenerlo en cuenta como un riesgo y una oportunidad para la mejora de mi sistema de gestión. Bien, esto es el requisito 4.1. Bien, este es el requisito 8.1. Bien, y objetivos y metas también hace parte de uno de los requisitos normativos de esta norma. Entonces yo debo seguir estos pasos, ¿no? Identificar, evaluar, priorizar, ¿sí? Sacar un nivel de significancia y definir los controles operativos. Ojo, porque acá en criterios ustedes pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la organización diga, no, porque yo evalúo si el impacto está controlado o no. Eso quiere decir que puede generar un sesgo en que solamente aquellos impactos que no estén controlados sean significativos, ¿sí? Y no estemos viendo realmente lo importante. Les cierro ese concepto con un ejemplo. Fui a auditar una planta que está en La Matanza que almacena gas licuado de petróleo. Imagínense esferas gigantes de gas. Yo les pregunto cuáles son sus impactos ambientales significativos. Bien, ¿a ustedes qué se les ocurre que puede ser un impacto ambiental significativo para este tipo de industria? ¿Se les viene algo a la mente? ¿Ellos almacenaban nada más? Almacenan y distribuyen gas. Ok, primero el tema del transporte, o sea, los gases de combustión, Sí. y después un riesgo de explosión. Bien, listo, clarísimo. Eso es lo que yo me imaginaba, porque yo entiendo cómo funciona ese tipo de empresa y entiendo cuáles son los potenciales impactos ambientales. Pero de acuerdo a los criterios que ellos tenían en cuenta, era que tenían en consideración que esos impactos ya estaban controlados. Entonces me mostraron una matriz donde decía mi impacto ambiental es el consumo de agua de bidón. Y le Pero, digo, mira, me parece que no. ¿Por qué? ¿Por qué es el agua de bidón? Y me dice, porque no lo tengo controlado. Le digo, no, me parece que acá hay una falla de criterio. Realmente debería ser el incendio o explosión y obviamente lo que bien decías, el tema del transporte, el venteo. Me dice, no, porque eso lo tengo controlado. Le digo, no, justamente lo que busca esta norma es identificar en crudo los impactos ambientales para definir medidas de control. No claro, además intervenir. ya está asumiendo que el impacto es negativo de por sí, pero en realidad te puede dar un impacto positivo o bajo. En realidad tenés que hacer la valoración. Si tus controles son tan buenos como decís, entonces te va a dar un valor bajo. No te debería afectar tenerlo en la matriz. Claro, claro. Entonces, es un tema de criterio, porque el impacto, el aspecto, perdón, y el impacto se habían identificado, pero según su criterio, la priorización, que sería el nivel de relevancia, era bajo. ¿Por qué? Porque tenían en cuenta su nivel de control. Y bueno, entonces Ah, pero lo había identificado el aspecto. lo habían Ok, identificado. ok. Eso ya es otro criterio de cómo lo valoró y cómo lo evaluó. Claro, pero la valoración Bueno, está, o sea, el sí, sí, criterio sí. empleado estaba Es verdad. mal. Sí, sí, Entonces, totalmente. yo le apliqué la famosa ISO 14000 y le dije, pero la norma dice que sobre los impactos ambientales significativos tienes que tener controles. Y no tienes controles para el consumo de agua. Listo, esto es un desvío. Bueno, ahí Claro. entendieron y dijeron, no, tenemos un error de concepto porque no vamos a poner control. Le digo, bueno, muchachos,
Tienen que trabajarlo, el criterio. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ojo con eso. Hay organizaciones que también dicen, si existe un requisito legal, es significativo. Pero desde el artículo 41 de la Constitución nos está diciendo que tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. O sea, hay un montón de requisitos legales. No quiere decir que porque exista un requisito tiene que ser absolutamente significativo. Porque puede ser que tengas un impacto muy grande y no haya legislación. Porque la provincia no la ha emitido esa legislación, no la ha aprobado, tienen conflictos. Y entonces vas a decir que algo no es significativo y estás emitiendo fluoruros. Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta que eso no es un criterio congruente. Te puede generar un ruido. Pero eso ustedes lo van a ver como auditores, ¿no? Esa congruencia con lo que ustedes saben y conocen. ¿Bien? Puede ser que nunca hayas trabajado en una empresa de gas, pero te dije, mira, hacen esto y me dijiste claramente, bien, debería ser esto y esto el impacto. Bueno, listo, eso es lo que tú esperarías ver en una matriz bien armada de aspectos e impactos ambientales, entre otros elementos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, son cosas que ustedes se van a encontrar. Como por ejemplo esta matriz. Bien, recuerden que son matrices extensas. Este es un ejemplo, no es que sea algo absoluto, donde la organización identifica un ítem, una actividad, un área, un impacto, una operación, tipo de operación, impacto ambiental. Hay un criterio definido por, no, no, ni se lee, ¿no? Mitigación, legislación, bueno, un montón de elementos. Multiplica, divide, saca raíz cuadrada y dicen significativo, no significativo y toman medidas de control. Bien. Y legislación aplicable. Bueno, listo. Son cosas que se pueden encontrar. Me puede gustar, no me puede gustar. Como persona que se dedica al medio ambiente, yo le diría, mira, esto revísenlo, pero me interesa ver el resultado de esos criterios y que tengan identificados los impactos ambientales, que sea congruente con mi actividad y que esto sea representativo. Si me dicen agua de consumo de bidón es significativo, algo no estás viendo. ¿Sí? Para este tipo de ejemplo, ¿no? Que les decía. Entonces, son herramientas que ustedes se van a poder encontrar. Bien, por supuesto, soliciten primero a la empresa entender si existe una metodología, un procedimiento. Si no existen, bueno, vamos a ver la herramienta. ¿Cuál es? No, tenemos una matriz. Bueno, dale, revisemos tu matriz. Quiero ver que sea congruente tus actividades con tus impactos ambientales y con los criterios que has definido para definir que justamente algo es significativo y que hayas definido controles operativos. Eso es lo que me interesa a mí como, como auditor. ¿Bien? Pero bueno, este es un ejemplo de una matriz de aspectos e impactos ambientales. Este creo que es de la Policía de Colombia, creo que es bueno. Pero así hay un montonazo. Si requieren algunas matrices para que ustedes tengan como referencia, les puedo pasar. Tengo un montonazo de material. Puede ser que algunos me digan, y Oscar, esto no me gusta. Bueno, está bien, eso es lo que desarrollan las empresas. Lo importante es el resultado, ¿no? Cada quien, y acá les digo, se complica como quiere. Si quiere multiplicar, dividir en cuanto a los criterios, bueno, listo. Lo importante es el resultado, como les decía. ¿Dónde ustedes pueden considerar que existe un desvío dentro del proceso de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales? Volvamos acá. Cuando la organización no ha determinado impactos ambientales, no ha evaluado los impactos ambientales, no ha considerado la significancia y no establece controles. Si ustedes pueden ver que eso no se cumple, algunas de esas condiciones no se cumplen, es un desvío. Por ejemplo, ustedes van a una oficina, consumen papel, no han identificado el consumo de papel, bueno, no han evaluado el consumo de papel, lo han identificado como significativo y no hay controles, bueno, es un desvío. Bien, cualquiera de esas situaciones que ustedes pueden llegar a encontrar. Bien, bueno, tareita. ¿Les parece si hacemos un ejercicio? Tengo Bueno, acá diferentes actividades, ¿no? Transporte, que son actividades donde ustedes suelen trabajar. Transporte, asesoramiento, atención al cliente, recapado, limpieza.
Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo acá un tallercito, de hecho ustedes lo van a tener también en el aula. Y vamos a trabajar de manera conjunta en completar algunos aspectos e impactos ambientales. Yo solamente voy a escribir, ustedes me van a indicar, bien, como equipo. Entonces, seleccionemos una actividad de estas, bien, algo que sea sencillo. Alguien quiere decir, bueno, mira, esta, ¿sí? Atención al cliente. Atención al cliente, bueno, la vieja y Es confiable. más fácil. Listo. Vamos a hablar de una atención al cliente. ¿Listo? Vamos acá. Tenemos un servicio de atención al cliente. Bueno, ¿cuáles son mis actividades que yo desarrollo? Recepcionar. Recepcionar, ¿no? A quien venga. Sí, recepción ahí, de clientes, usuarios. Claro. Bien. ¿Qué aspectos puedo tener en esta actividad? Bien, veníamos bien hasta acá, ¿no? ¿Qué pasó? Creo El que consumo fue la más difícil de... Bueno, se hace un cambio. Cambiamos la actividad. Cambiamos de actividad. Vamos al Y ahí- transporte. Sí. Uso de recursos Y- naturales. Sí, Y uso de elementos de librería. bien, Después tenés vasos descartables, si les das café o algo así, empezás a generar todo. bien. ¿Qué más teníamos? Después consumo de vasos, consumo de vasos y demás. de residuos serían. Bien. Entonces Consumo de vasos. sí. Listo. Igual, perdón, la generación de residuos no debería ir en el impacto. O sea, el consumo de vasos debería ser el aspecto y el impacto no debería ser la generación del residuo. Puede ser que lo analicemos bajo ese punto de vista. Puede ser que sea un aspecto ambiental y acá podríamos poner, por ejemplo, generación de residuos, en este caso orgánicos, Ok. y acá sea contaminación del suelo. Ese sería mi impacto ambiental. Bien. O malos olores en caso de una cantidad excesiva en algunas empresas. Pero también lo puedo ver, consumo de vasos no solamente está hablando del consumo del recurso, sino también en la generación del residuo. Bien. Bueno, uso de energía. ¿Cuál es el impacto del consumo de energía? Del uso de la energía. Que se agote el Agotamiento recurso. del recurso. Agotamiento del recurso natural. Bien. Bien. Uso de insumos de oficina. También El el agotamiento. agotamiento. Generar residuos. Y generar Tengo residuos. las ¿Ah? dos, exactamente, puedo tanto generar. Ustedes están viendo, ¿no? Por las Sí. dudas. Listo. Y ahí también, como son papel y demás, podés poner un impacto positivo que sería la valorización del recurso. Bien, a ver. Como impacto ambiental, dices. Ajá. O sea, lo valorizás, lo separás para reciclado o para reutilización y ahí Bien. sería un impacto positivo. Claro, vamos a hablar de qué sería un control y qué sería un impacto positivo. Bien, porque es interesante lo que planteas. Hay impactos ambientales positivos. Bien. Por ejemplo, revalorización de residuos. Ok, listo. Consumo de vasos, ¿qué me genera? Lo mismo. Acá lo- Residuos. de residuos y agotamiento del recurso. ¿Qué controles operativos nos imaginamos para uso de recurso natural, agotamiento de recursos por el uso de la energía? El aire acondicionado en 24. Bien.
luminarias de bajo consumo. Claro, luces LED. Bueno, después se puede escribir de muchas maneras. Sí. Iluminación, escuché LED. ¿Qué más encontramos? En cuanto a la energía. Lo que habían hablado anteriormente de regular el papel, regular el consumo de papel. Está bien, pero en energía, ¿qué más se les ocurre? ¿Algo más? Ah, perdón. Y el Podemos tema del, colocar carteles o demás para recordarle a los empleados que no dejen por ejemplo, los aires acondicionados prendidos, las luces prendidas, después de utilizarlas, Bien. artefactos enchufados. Bien. Sí, Les las puse- máquinas que no se estén usando, Ajá, que no entonces estén encendidas. puedo tener políticas o normas de uso responsable, ¿bien? De energía, entre otras, ¿no? Un montón de cosas que se me pueden ocurrir y que sean viables en una organización, ¿no? Bien, uso de insumos de oficina. Bueno, como habíamos dicho, el papel reciclado, la digitalización. Bien, perfecto. Perdón, no le estoy poniendo acentos. A ver, ahí está. ¿Algo más? Mejor control de stock. Control de stock. Perfecto. ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, que le pongas un presupuesto mensual en lo que sea librería para que no, o sea, tenés tanto para gastar en librería, entonces si te pasás de tu presupuesto, o sea, reducirle el presupuesto en librería. También te van a prender fuego, pero sí, obvio, también. Sí. Yo les hago que me devuelvan las hojas cuando imprimen en mi impresora. Me tienen Muy que traer bien. las hojas. Muy bien. Ah, Sí. sí, mira. Sí. Muy bien. Bueno, acá consumo de vasos, ¿qué se les ocurre? Que se utilizan de vidrio. Ajá, uso de vasos reutilizables. Claro. Estamos hablando porcelana, vidrio, bla, 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 cerámica. Bien, ¿algo más? En algunas organizaciones tienen vasos biodegradables, pero ahí estamos trabajando hacia los residuos, no hacia el uso, ¿no? Bien. ¿Algo más se les ocurre? Bueno, revalorización de residuos. Bien, y acá metimos un concepto de un impacto ambiental positivo. Bien, ¿qué acciones hacemos para revalorizar los residuos? Yo no entendí bien ese concepto, el de revalorización. Cuando separamos los residuos, por ejemplo, en residuos secos y residuos húmedos, o reciclables y húmedos, por ejemplo. Los reciclables se pueden reutilizar, Claro, cartón, plástico. acá hay varias cosas. Hay residuos que yo puedo tirar a la basura, tal cual, porque no tengo que cumplir con ninguna normativa, ¿sí? Por ejemplo, la hierba. La hierba la puedo tirar. Se la lleva la municipalidad o se la dejo en un contenedor como residuo orgánico y listo. Pero hay organizaciones que dicen, no, pero con la hierba puedo tener un proceso de revalorización. Entonces, está bien, no la voy a secar y la voy a utilizar, por supuesto. Pero sí que voy a hacer. Puedo utilizarla para hacer compost, por ejemplo. Y hago una compostera en la empresa. Dime. En el SEAMS hay una parte de la planta que hace eso. Hacen compost y te lo venden o lo regalan después Bien, bien, perfecto. Una de las con los partes más residuos. importantes para revalorizar está bien, que es la separación o segregación.
porque si yo no separo y mezclo todo, es un problemón. Bien. Después hay organizaciones que le van buscando a cada residuo su pareja. Entonces dicen, bueno, pero yo esto que genero, ¿quién se lo puede llevar? ¿A quién se lo puedo entregar? O recuerden que están las 3 R, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar. Primero trabajo sobre la reducción. Bien. Acá estamos hablando de revalorización del residuo. Tengo un residuo. Bien. Puedo hablar de un reciclaje. Puedo reciclar ciertas cosas dentro de mi organización o entregárselas a fundaciones o organizaciones que reciclen. Sí, perfecto. Por ejemplo, el Garraham, ¿no? Con la parte del papel. Garraham, no me acuerdo cómo se escribe Garraham, pero bueno, me disculparán. Eh, las tapitas, bueno, un montón de cosas. En empresas que tienen muchas telas, textiles y demás como recortes, también las entregan a fundaciones que las utilizan como rellenos de almohada. Entonces es irle encontrando a cada uno de estos residuos una gestión adecuada. Yo podría legalmente tirarlos al tacho, pero puedo ir un poco más allá y hacer una excelente gestión, ¿sí? Y empezar a buscarle un correcto destino. Les tengo ejemplos un poquito más adelante de esto, pero más que nada para que ustedes vayan familiarizándose con lo que son impactos ambientales, controles operativos. En este caso, bueno, es algo muy cotidiano, ¿no? Que tenemos en nuestra organización, ¿sí? Pero puede ser que más adelante vayamos a auditar otro tipo de organizaciones. Miren, les voy a dar un ejemplo. Mucho más difícil, por supuesto. Esta es una recapadora. No sé si saben qué es el recapado. Es el proceso en el cual yo tomo un neumático que no está en condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya fue utilizado, la banda de rodamiento fue utilizada. Acá dice, generé un problemita. Bueno, y lo que hago es un proceso para nuevamente sacar toda esta parte que ustedes ven acá, ¿sí? Y ponerle una banda nueva al neumático. Esto es un autoclave, ¿sí? Es un elemento de alta presión que me ayuda a compactar y a acoplar esa banda con el neumático. Eso es un proceso de recapado. ¿Qué impactos ambientales se les ocurre que pueden presentarse en este tipo de actividad? Y el uso de la máquina, el ruido, el desecho de... Emisiones de gases. Bien, sí, yo trabajo con gas para meterle presión. Es una caldera, básicamente. Una caldera, una... se me va. Un autoclave, perdón. Bien. Pero ¿Qué ahí, más necesito? ¿y el caucho después no se... ¿Hay alguna emisión del caucho? ¿O es Genero, solo el...? genero esto. Ok. ¿Por qué? Porque exactamente se genera un material particulado y lo que hacen las organizaciones es toman ese material, lo mandan a un filtro manga y lo disponen en bolsones como un residuo. Ok. Y después el Bien, otro es el uso de los neumáticos en desuso. bien. En realidad acá lo que estoy haciendo es tomar un neumático, sacarle esa parte y ponerle una banda. O sea, el neumático lo voy a utilizar, ¿sí? Es un insumo, pero bueno, hay que ver si genera un Claro. impacto ambiental. Bien. ¿Qué más necesito? Energía. ¿Sí? Bien. ¿Qué impactos generan estos aspectos ambientales? Contaminación sonora, Ahí está, no. contaminación sonora o ruidos molestos al vecindario. Bien. Emisión de gases. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Polvo de caucho. También contaminación atmosférica y generación de residuos, según lo Generación que... de residuos peligrosos. Ahí está. Energía, bueno, agotamiento, esa ya la tenemos clara, ¿no? Agotamiento del recurso
natural. Bien, ¿y cuáles son los controles operativos que se imaginan que pueden estar acá? El, Para mante- minimizar, ¿no? el mantenimiento preventivo de las máquinas. Correcto. ¿Alguna, alguna medida de ingeniería Aislamientos. para reducir el ruido? Bien. Aislamientos con medidas de ingeniería. Bárbaro. Emisiones de gases. ¿Qué se les ocurre? Controles periódicos para ver si estás dentro de los límites. Bien. Controles periódicos, que es un mecanismo para dar seguimiento. Algunas organizaciones dicen, no, yo uso gas natural, que es menos contaminante. Bien. Dicen, bueno, ese es mi control. Yo utilizo eso. O tengo equipos que optimizan el funcionamiento del instrumental, o sea, del equipamiento en general. Bien. ¿Qué hago con el polvo de caucho? Lo gestionás adecuadamente como residuo peligroso. O sea, si contás con la Lo puedo, inscripción, exactamente, como residuo peligroso o si encuentro algún recuperador, ¿sí? Que, por ejemplo, lo trate, y ahí vamos a hablar de la revalorización, y puede generar el pellet que se utiliza en las canchas de fútbol. No sé si lo han visto. Las canchas no. de fútbol sintético utilizan pellet de caucho. Entonces, por ejemplo, en el SEAMSE se hace la recuperación de todo lo que es el caucho de los neumáticos para generar pellet y utilizarlo justamente para ese tipo de, valga la redundancia, de usos. Bien, entonces es acá donde yo digo, bien, listo, yo podría entregarlo, ¿sí? Disponerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés separar una mesa? No, escribiendo acá nada más. No, yo no tenía el micrófono abierto, perdón. Bueno, Me di cuenta entonces, tarde. Entonces, te decía, podemos disponerlo como un residuo especial o peligroso, pero también podríamos buscarle la vuelta como para que encontrar alguna empresa que lo recupere, ¿no? Y se pueda utilizar para otro tipo de industria. Entonces, hacia eso voy con el proceso de identificación. Puede ser que esto nunca lo hayamos visto en la vida, pero entendemos qué cosas pueden llegar a ocurrir y esto debería ser congruente con lo que una organización ha identificado y por eso nosotros tenemos que auditarlo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá, en esta parte? Sí, perfecto. Bien, ¿alguna duda respecto a lo que son aspectos e impactos ambientales? ¿Cómo identificarlos? ¿Qué ver? ¿Todo claro? Bueno, Sí, Creo que ahora. sí, creo, bueno, creo que sí. bueno, tengan en cuenta que acá va a depender del tipo de actividad que se esté haciendo, ¿sí? Por eso cuando nosotros auditamos aprendemos un montonazo, porque no es que esto lo hagamos todos los días, ¿sí? Puede ser que nunca lo hayamos visto, nunca hayamos trabajado, pero sí tengo una idea clara de qué puedo llegar a encontrar cuando veo una operación de estas, ¿no? Yo lo que siempre hago, y esto es recomendación para ustedes auditores, es primero iniciar con la parte del recorrido. Bueno, quiero ver cada uno de los sectores, quiero ver cuáles son los impactos ambientales, entenderlos, ver los controles operativos y después voy a la matriz y hago una comparación. Esto que vi, ¿realmente estaba identificado? ¿Está identificado o no? El control operativo que me dicen acá que se paran y demás. Cuando yo fui recorrí no había nada de eso. Entonces me parece que no es congruente lo que identifica la empresa con lo que está haciendo. Bien. Entonces son cosas que yo puedo utilizar, pero yo lo que les diría siempre es vayan primero a la planta, caminen las instalaciones, vean los procesos y después siéntense con la matriz y con el referente del área y hablen. Bueno, yo vi estos impactos ambientales, ¿no? Ruidos, emisiones, ¿qué, ¿los tienen identificados? Sí, ¿cómo los tienen evaluados? De esta manera. ¿Qué controles tenemos?
Ah, ¿recuerdas que cuando caminamos vimos tal cosa? Ah, sí, perfecto. O ustedes pueden decir, mira, acá dice que esto se separa, que se mejora, que se controla y yo no vi eso. Bien, entonces ustedes ya con ese conocimiento pueden, digamos, tener un ida y vuelta bastante interesante con el dueño del sector, ¿no? Del proceso. Pero recomendación, vayan primero, porque hay muchas cosas que vamos a ver por primera vez cuando auditamos un sector. Bien, así que bueno, eso sería un poco la idea de este ejercicio que fuimos haciendo todos para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Igual queda cargada la actividad por si ustedes quieren hacer el ejercicio comparado con lo que ustedes quieran y lo pueden subir y me pueden decir, Oscar, quiero que le des una miradita a ver si entendí bien, bienvenido. Si no, bueno, no es obligatorio por supuesto, pero es complementario al proceso de aprendizaje. Bien. Vamos de vuelta a la clase. Bien, hasta acá. Ok, el ejercicio. ¿Ustedes están visualizando la presentación? Sí, Bien, bárbaro. Bueno, después la norma nos habla del concepto de ciclo de vida, que ya lo veníamos abordando, ¿no? Ya lo veníamos hablando. Pero, ¿qué es el análisis de ciclo de vida? Básicamente es entender que para desarrollar actividades, servicios o fabricar productos, yo requiero desde el uso de recursos naturales hasta su generación como residuos o muchas veces va un poco más allá y yo tengo un producto y ese producto tengo algún grado de responsabilidad con el mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que ustedes analicen cuáles son los posibles impactos ambientales asociados a la compra de insumos, a la contratación también, porque puede ser que yo no tenga insumos de gran medida, pero sí contrato gente. Y esta gente debe entender que es un impacto ambiental, debe actuar de manera congruente bajo los impactos ambientales, porque puede ser que me generen un residuo, me generen una situación de emergencia. Entonces yo debo contemplar también los impactos que puedan llegar a generar estos contratistas. En algunas organizaciones que tienen diseño y desarrollo, lo estuvimos viendo en la clase anterior con no sé si se acuerdan, con el sistema de pagos. Bueno, los diseños y desarrollos también pueden tener impactos ambientales. El transporte, los residuos, la sociedad, recursos naturales, procesos de comunicación, son elementos que yo puedo tener en cuenta. Realmente, ¿qué es lo que nos marca la norma como análisis de ciclo de vida? Nuevos productos o nuevos servicios que se encaren bajo un concepto de diseño, tengo que tener en cuenta los impactos ambientales. Esto es importantísimo. Definición de criterios para la compra y contratación también es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo necesito insumos químicos. ¿Y qué necesito definir de esos insumos químicos? Que vengan bien identificados, que en algunos casos puedan ser biodegradables, o que en vez de comprar bidones chicos, compre un maxi bidón y me evito tener tantos residuos dentro de mi planta. Entonces, ese es el pensamiento, comprar laptops en vez de computadoras grandotas que consumen mucho más, comprar luces LED, comprar energía renovable también puedo comprar, ¿sí? Entonces, son diferentes elementos que yo puedo tener en consideración y debería tener en consideración en el momento de diseñar un sistema de gestión. Y nosotros como auditores justamente verificar qué ha definido la organización y justamente que la organización demuestre esto. Bien. Eh, Les hago un ejemplo de contratación que a veces es difícil entenderlo. Si yo tengo, por ejemplo, una planta de tratamiento, ¿sí? Pero subcontraté el servicio de gestión o de tratamiento con un operador que venga, haga, haga toda la operación de la planta, yo debo definir controles. Bueno, mira, tienes que medir cada tanto, tienes que utilizar este tipo de producto. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un análisis
bajo la perspectiva de impactos ambientales, bajo un concepto de ciclo de vida, ¿no? En algunas organizaciones también tenemos un producto tangible, y ese producto también debo analizar qué pasa con ese producto después de. Por eso muchas empresas de bebidas empezaron a desarrollar productos con envases mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más finitos, que terminamos untándonos el agua por todo lado, pero bueno, que bajo la perspectiva de ciclo de vida tienen menos plástico, requieren menos insumo y justamente están trabajando para esto. O hay envases biodegradables también, entonces yo desde la compra empiezo a ver qué hay en el mercado, qué puedo conseguir. A veces no hay demasiado. Por eso es importante ese análisis que tienen que hacer las organizaciones. Bien. Eh, bueno, y acá, por ejemplo, si analizamos la perspectiva de ciclo de vida de una empresa de limpieza, podemos tener el tema de utilización de agua, por supuesto. Entonces, ¿podemos optimizar o no podemos optimizar el consumo de agua? Sí, puede ser que sí, puede ser que no, a través de buenas prácticas, y que la gente en vez de baldear utilice realmente lo necesario. Podemos tener productos un poco más amigables con el medio ambiente, por supuesto que sí, lo podemos llegar a tener bajo ese concepto. Bien. Eh, en cuanto a lo que es la parte de residuos también, ¿qué pasa con los residuos que se generan a través de este servicio de limpieza? ¿Se segregan, no se segregan? Bueno, diseño y desarrollo no aplica mucho para este tipo de organizaciones. Comunicación, tengo mucho para trabajar con la gente, para lo que es la toma de conciencia. Muchas veces en el transporte puedo contemplar ciertos elementos. Entonces, ciclo de vida realmente es muy amplio. Lo importante es que ustedes puedan asociarlo a lo que es un alcance, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo? Yo brindo un servicio de transporte, listo. Mi ciclo de vida va a impactar también este servicio de transporte. Mi actividad se limita a un sitio. Bueno, listo, perfecto. Entonces, que lo analicemos bajo ese punto de vista. También la norma, esto es importante, nos indica que una organización puede comunicar a los usuarios qué hacer con ese residuo. Es aquí donde si ustedes agarran un envase de agua o de gaseosa, pueden ver que tiene marcas que dice reciclable y en qué grado de reciclabilidad tiene, sería algo así. ¿Por qué? Por el tipo de material. Entonces ya nos están brindando esa información. O a veces te dice menos plástico, biodegradable. Bueno, listo. Esto es algo que nos invita la norma a que una organización haga. A veces es difícil verlo con los servicios. Si ustedes, por ejemplo, compran un boleto de avión, Aerolínea les dice la huella de carbono de este trayecto es de tantas toneladas. Bueno, me está informando cuál es el impacto ambiental de ese trayecto que yo estoy haciendo. Eso también es actuar bajo la perspectiva de ciclo de vida. DHL también tiene algo así. Cuando ustedes envían un paquete al exterior o a nivel nacional, te dice la huella de carbono de este servicio es tal. Bueno, listo, perfecto. Son cosas que nos invitan la norma, ¿no? A que yo desarrolle. Pero bueno, a veces es difícil poderlo identificar, ¿no? Cuál es el impacto ambiental y poderlo comunicar de esta manera hacia el cliente o hacia los usuarios. Pero bueno, es bastante amplio este concepto de ciclo de vida. Yo les traigo algunos ejemplos. Estos son reales, estos los fui tomando de algunas auditorías. Esta es una empresa que trabaja en el sur, una petrolera. Aquí ustedes van a encontrar unos envases plásticos, unos tambores, ¿sí? ¿Los visualizan bien? Estos de acá. ¿Sí? Bien. Sí, 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 se ve bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, estos envases son envases de productos químicos que la organización ha higienizado de la mejor manera y ha demostrado que no tiene rezagos de restos. ¿Para qué los utilizan ellos? Ellos lo que han generado es un programa con la comunidad, esto es en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene un gran problema con los perros que
no, o sea, son perros, tiene un nombre esto, que son, no son domésticos, sino son, ay, Asilvestrados. Salvajes. asilvestrados, ahí está. O sea, es el perrito común que dejamos por fuera, que se escapó, formó una jauría, la jauría empezó a crecer. Entonces, son perros que están, digamos, en el hábitat natural, pero no son domésticos. Se llaman asilvestrados, gracias. ¿Qué pasa con esto? Que ellos van en jaurías y atacan a los corderos. Obviamente los productores de corderos les están dando cuello y los están matando, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Un trabajo en la comunidad en donde hacen, estos son caniles, ¿sí? Sacan algunos de los cachorros de estas jaurías y los crían. ¿Para qué? Para que se vuelvan protectores de rebaño. Entonces, cuando vienen las jaurías, vienen estos perros, que también es una linda cantidad, que protege y no deja que estos perros asilvestrados se acerquen y ataquen a los corderos, porque si no, bueno, hay un problema social también muy, muy importante. Entonces, ellos utilizando este tipo de residuos, le dieron una revalorización, generaron estos caniles y generaron un programa con la comunidad. Esto es pensar bajo un punto de vista del ciclo de vida. Ellos le llaman, porque es una metodología que utilizan, que se llama economía circular. ¿Bien? Para que si tienen alguna duda lo busquen, si quieren profundizar un poquito más en el tema. Después, acá hay algunos otros ejemplos. Estos son envases también o sea, son envases pero de chapa, ¿sí? ¿Qué están haciendo con la comunidad? Ellos se los donan a la comunidad, pero están apoyándolos para generar microemprendimientos, para que hagan chulengos, parrillas, ¿sí? Asociados a este tipo de elementos. Y no solamente es la donación, sino también les ayudan a dar, digamos, clases de manejo de finanzas, de micropymes, entonces les ayudan para que esto sea sostenible en el tiempo. La verdad que les está dando excelentes resultados porque están encontrando que mucha gente que se iba, gente joven que se iba de este tipo de poblaciones, se está quedando porque está encontrando posibilidades a nivel laboral a través de estos emprendimientos, entre otras cosas, ¿no? Que hacen. Después, bueno, ustedes verán acá, por ejemplo, esto también es de tambores, hacen caballerizas para las comunidades. Estos son tapones que se ponen en los tubos que se utilizan en las perforaciones de, de, de petróleo, de gas y petróleo. Bueno, y encontraron la posibilidad de hacer macetas, darlas a la comunidad. Así que bueno, nada, están trabajando fuertemente con eso. Acá también tienen un programa de reforestación, porque cuando ellos generan un incidente ambiental, algún derrame y se afecta la flora, entonces a través de estos microemprendimientos que producen plantas nativas, ellos se las compran y las utilizan en esta recuperación de los eventos de derrames que han tenido, obviamente saneándolos de manera correcta. Y así un montón de trabajos con la comunidad. También tienen uno muy interesante con los prisioneros de, de la cárcel de Tierra del Fuego, donde les donan material de madera y ellos en el sector de carpintería hacen trabajos, obviamente voluntarios, de carpinterías, generan escritorios, asientos para los chicos de las escuelas y los donan y también los utilizan para mejorar sus condiciones de infraestructura. Así que han generado también un impacto a nivel social interesante porque encontraron algunos cambios de conducta y también de comunicación de cierta manera con el exterior para los prisioneros. No es que ellos salgan, ¿no? Por supuesto, pero digamos que de esa manera les muestran el resultado de su trabajo y lo que están haciendo. Bueno, algunos conceptos en los cuales hoy una organización podría disponer estos tachos, estos tambores, como residuos, tirarlo. ¿Por qué? Porque tienen las habilitaciones, los permisos. Pero yendo un poco más allá, han encontrado bajo ese concepto de ciclo de vida
esas posibilidades de revalorizar esto que sería un residuo, que para muchos va a ser un insumo, y poderlos incluir nuevamente dentro del ciclo, ¿no?, productivo. Bueno, estos algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Este es el análisis que ellos han hecho, que se llama economía circular, bien, donde analizan el ciclo de vida bajo una producción más limpia, un consumo responsable, reciclaje y reutilización y un diseño sostenible. Pero bueno, este es un ejemplo de algo que ustedes se pueden encontrar en una organización bajo el análisis del ciclo de vida que también nos pide la norma teniendo en cuenta nuestros impactos ambientales. ¿Bien? Bueno, de esto ciclo de vida, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿Complejo? Sí, No, se entiende con los ejemplos prácticos, digamos. Se entiende un poco mejor. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que profundice algo más del tema de economía circular? O, economía circular, no, perdón, de análisis de ciclo de vida. ¿Se me durmieron ya? Bueno, ya casi terminado, ya casi terminado. No, por mí todo claro. Bueno, perfecto. Bien, después ya vamos a pasar a otro requisito. Veníamos del 612, vamos a pasar al requisito 613. ¿Qué nos dice la normativa? Que la organización debe identificar los requisitos legales asociados justamente a sus actividades bajo un concepto ambiental, ¿no? Acá vamos a ver desde la Constitución Nacional, leyes, decretos, resoluciones, circulares, mandatos, acuerdos. Entonces, yo tengo que tener un proceso de identificación. Y es acá donde BSC entra con toda la energía a vender servicios y dice, yo tengo un asistente ambiental, te hago matrices, hago todo esto, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay un requisito que es el 613 que nos pide esa identificación. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar una evaluación del cumplimiento. Necesito saber cómo estoy cumpliendo con mis requisitos legales. Bien, entonces acá hay un proceso de identificación y de evaluación. La organización debe determinar, por supuesto, cuál es la frecuencia, quiénes son los responsables de hacerlo, cuáles son las herramientas. Eso lo deja siempre abierto para que una organización lo analice. Tengan en cuenta que acá vamos a encontrar leyes, decretos, resoluciones, circulares. No se trata que seamos abogados ambientales, pero sí que entendamos que existen normativas que apuntan hacia la gestión ambiental, que pueden variar de país en país, que pueden variar de manera provincial o de manera municipal. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Tampoco se trata que ustedes se aprendan de memoria todas las leyes, porque es realmente complejo, ¿no? Pero sí que entiendan que si hay un impacto ambiental, puede ser que haya una normativa que regula una actividad asociada a la gestión de residuos, que puede ser que exista una normativa, un decreto, una ley que apunte hacia lo que es las emisiones a la atmósfera, al uso del agua, que las hay, ¿no? Al vuelco, es decir, al efluente que yo estoy emitiendo, a los residuos patológicos. ¿Bien? Acá hay una anécdota interesante. Voy a utilizar una anécdota de la empresa donde está Priscila. Yo estaba auditando el turno noche, y esto es abierto porque salió en los diarios. Estaba auditando el turno noche y estaban haciendo un proceso de limpieza de las unidades y salía un montón de residuos de todo tipo, lo que los usuarios del servicio de transporte dejan. Y les pregunto, ¿qué es lo más raro que se han encontrado? Y me dicen, un pie. Le digo, no, me están jodiendo, pero un pie de mentira. Dice, no, un pie de verdad. Le digo, ¿cómo se encontraron un pie de verdad? Dice, mira, esto salió en los diarios y ustedes más, si lo quieren buscar, lo pueden buscar, por eso es a la luz pública, no, tampoco tiene que ver con una mala gestión de la empresa, ni mucho menos. Fue un usuario que se subió, se había cortado un pie porque estaba haciendo alguna actividad laboral, se le fue la amoladora, se cortó, la cortadora se cortó un pie, fue
al médico y no lograron restablecer el pie o pegarle el pie. Así que nada, lo perdió. Entonces, ¿qué pasa? La normativa de la provincia establece que todos los residuos que son parte de un cuerpo humano, ¿sí?, tienen que darse en defunción. ¿Qué quiere decir eso? La persona debe llevar la parte de su cuerpo a un crematorio o al cementerio y firmar un acta de defunción de esa parte, de esa extremidad. Bien, a diferencia de otras provincias donde no, se va a encargar el hospital. Bueno, allá no, no funciona de esa manera, es la normativa provincial, funciona así. Y esta persona se subió al colectivo y se bajó y se le olvidó el pie y lo dejó en la unidad. Y bueno, se encontró después y bueno, obviamente se llamó, en este caso se actuó muy bien, se llamó a los medios de control, que son los que justamente hacen esta gestión del residuo, y bueno, se lo llevaron para evitar cualquier tipo de contagio o problemas de salud. Bien, pero entonces tengan en cuenta que este tema legal va cambiando de provincia en provincia. ¿Ven? Y así como van a encontrar provincias que tienen regulado, hay otras que no lo tienen regulado. Así que es importante el proceso de planificación e investigación. ¿A dónde vamos a ir? ¿En qué provincia está? ¿En qué país está? Por supuesto. ¿Qué legislación le puede aplicar a esta actividad? Bien. ¿Qué impactos ambientales tiene la organización? Y sobre esos, ¿qué legislación le aplica? ¿No? Porque si no tiene, por más que exista legislación asociada a emisiones a la atmósfera, pero la empresa no genera emisiones a la atmósfera y no le va a aplicar la legislación. Bien, pero eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Reitero, no vamos a salir abogados, pero sí vamos a hacer una clasecita chiquita sobre temas de legislación para que ustedes por lo menos vean los temas que normalmente estamos viendo o solicitando, ¿no? Y esa comparativa a nivel legal. Por supuesto, identifico los requisitos, establezco cómo los identifico y evalúo el estado de cumplimiento. Esto tengo que mantenerlo como información documentada, es decir, debe haber evidencia que estos requisitos se están identificando y se están evaluando. Esto es obligatorio. Por más que la empresa me diga, sí, sí, yo lo hice, bueno, dame evidencias. Déjame ver una matriz, déjame ver un informe, déjame ver un sistema informático, lo que sea, pero necesito poder ver que has identificado los requisitos legales aplicables a nivel ambiental a tu organización. Tengo diferentes fuentes de búsqueda, ¿no? Tanto los organismos de control a través de sus páginas web, boletines oficiales y demás, informan requisitos legales, así que una organización debe justamente buscar o tener un servicio de asesoramiento sobre estos requisitos legales o bueno, tener profesionales que entienden y conocen y puedan hacer una identificación bastante importante, relevante. Bien. Y finalmente, 614, acciones de planificación. Tomar acciones necesarias frente a los aspectos ambientales, las obligaciones de los cumplimientos, el abordaje de los riesgos y las oportunidades, e implementar y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. Cuando se planifiquen las acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operaciones y negocios. Bien, que es lo que estuvimos hablando, ¿no? Ese desarrollo sostenible que nos marca la norma que una organización debe tener justamente para establecer acciones tendientes a la mitigación de los impactos ambientales. Bien, y con eso terminamos el día de hoy. Vamos después a seguir con objetivos y demás, pero bueno, para la clase de hoy esto sería todo. Por supuesto, consultarles si tienen alguna duda, algo que quieran que charlemos sobre, a ver, detener presentación. Ahí está. Que quieran que charlemos sobre esto que hemos visto el día de hoy. No, yo creo que por ahora todo bastante claro. Bueno, perfecto. Entonces, Julián. Sí, yo igual, coincido. Sí, también. Bien, Jessica. No, está bien. Por ahora creo que ahí vamos. Bueno, espectacular. Bueno, así que ahora sí, pueden ir en paz
a descansar. Todo queda grabado, así que cualquier cosa pueden repasar. Ya les abro para que ustedes también puedan ver el material, así lo puedo subir. Y bueno, también está el taller, el ejercicio, si alguien quiere profundizar o hacer alguna consulta, bueno, ya saben. Ok, perfecto. Muchas Bueno, Muchas gracias. gracias, feliz Oscar. noche, que Bueno, descansen. gracias por todo. Gracias. Adiós. igualmente. Saludos.